Bienvenidos jugadores, jugadoras, entrenadores a este noveno programa de Fútbol para Crecer del jueves 16 de julio 2020. Iniciamos con la respuesta al Te la dejé picando del programa pasado. ¿Quién es el golero, portero, arquero, goalkeeper más destacado de la Premier League? Su nombre, Damián Emiliano Martínez, marplatense, jugador de las divisiones inferiores del Club Atlético Independiente. No llega a debutar en primera, categoría 92. Entrenador de él, Pepe Santoro. Está pasando por su mejor momento desde que llegó directo de Independiente, sin debutar en primera, al Arsenal de Inglaterra. Ahora vamos a su trayectoria. Cuando llega al Arsenal, va a préstamo al Oxford, luego pasa al Sheffield, Rotterdam, Getafe y más tarde al Reading, para en enero de este año 2020 quedarse en el Arsenal y estar pasando en el inicio de la temporada post-pandemia su mejor momento. Éxitos para usted, Martínez. Continuando con lo que venimos viendo desde hace unos programas, pasamos al sistema defensivo, referencias espaciales. Ya estuvimos viendo en los anteriores programas los pasillos, el embudo, la línea de frenado, la referencia de línea altura, que generalmente era el lateral con la pelota marcando al contrario, el líder de línea, que fue lo que vimos en nuestro último programa, y hoy le toca el turno a balón cubierto, balón descubierto. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es? ¿A qué se llama? Balón cubierto, balón descubierto. Iniciamos con balón cubierto. Para que sea sencillo de interpretar y después de llevar adelante en el campo de juego. Vamos a tomar como balón cubierto toda aquella acción donde yo, como última línea, como líder de línea, pueda generar lo que se llama el avance de mi línea defensiva para salir de mi zona, de mi campo y tratar de dejar al rival en situación de fuera de juego. ¿Cuándo lo debo realizar? Empezamos. Cuando el balón está tapado por un compañero de mi propio equipo. Ejemplo. Tiene la pelota, las cruces son el equipo contrario. Los círculos es mi equipo. ¿Está bien? Yo para dar el avance de mi línea defensiva, este jugador que tiene la pelota acá, tiene que tener el balón cubierto. Es decir, no tiene que tener ni tiempo ni espacio para poder hacerme daño con ese balón. Entonces, si está cubierto por un compañero mío, en esta situación el balón está cubierto y no va a poder hacerme daño, porque no tiene ni tiempo ni espacio. Va a tener que realizar otro tipo de jugada, el contrario. Entonces, cuando el balón está cubierto, yo ahí sí puedo avanzar o mantener línea. Depende de lo que decida el líder de línea. Ahora, cuando el balón está descubierto, y acá pasamos al descubierto, acá lo que tengo que intentar hacer es no solo sostener, sino estar precavido de que voy a tener que empezar a correr para atrás. Y esperar que un compañero, 1, 2, 3, dependiendo, obviamente, siempre buscando triangulaciones para ir a quitarle el balón al rival, ¿verdad? Pero dependiendo los movimientos de mi línea de volantes, /delanteros, es la actitud que yo debo tomar como línea defensiva. Si voy a jugar avanzando o retrocediendo. Entonces, es fundamental que el balón esté cubierto para yo realizar mi acción defensiva yendo hacia campo rival o sacando al contrario de mi campo. Para eso el balón tiene que estar cubierto para poder avanzar. No confundir, no presionado con presionado, cubierto con descubierto. Es decir,
que esté cubierto no quiere decir que esté presionado, porque cuando hablamos de presión, es el sistema que hace que sea presión. El sistema son varios integrantes del equipo, por no decir los 10 jugadores del equipo que juegan a la presión. Si acá va mi compañero, primer defensor se llama, que ataca al que tiene el balón el contrario. Primer defensor sin importar el lugar del campo donde esté. Primer defensor, con un segundo defensor, con un tercer defensor. Acá hay un triángulo defensivo, pero mi equipo no está presionando. ¿Está bien? Porque para presionar tienen que estar tomados los otros jugadores también del rival. Entonces, no confundir balón cubierto con balón presionado. En este caso, está cubierto. ¿Puedo hacer un avance? Sí, perfectamente, porque lo tengo cubierto. Este tiempo y espacio lo tengo cubierto, con lo cual la decisión acá va a depender de lo que se haga en este sector de la cancha, que es donde está la pelota. Lo que marca en todos los casos la posición y lo que hay que hacer, si es cubierto o descubierto, es siempre la pelota, el balón. Vamos al paradón de la fecha, que fue de la semana pasada. No lo pudimos entregar el lunes porque no teníamos más tiempo. Sale de nuestro video número 74. Es para un quilmeño, jugador que hizo en las divisiones inferiores en el Club Atlético Quilmes. Vendido a los 15 años al Club River Plate de Buenos Aires. De ahí llega a primera, campañón, y es vendido a Francia, al Mónaco concretamente. Luego pasa al Olympique de Marsella, Genoa a préstamo, Milan a préstamo, vuelve al Olympique de Marsella y de ahí al Sevilla, su actual club. Figura del partido en este video 74. ¿Por qué lo ponemos en el paradón de la fecha? Porque hace el gol en el minuto 56 del encuentro para que su equipo Sevilla le gane por 1-0 al Eibar y entre en zona de clasificación a Copas Europeas. ¿Por qué el paradón de la fecha? Se seguirán preguntando. Porque en el minuto 88 se lesiona un compañero y el que tiene la valentía de ponerse los dos guantes y permanecer en la valla es el señor Lucas Ocampos, el Doberman de Quilmes, señores. Hizo un paradón terrible en la última jugada del partido, cuando ya no le quedaba más tiempo. Se la ataja en una pelota parada de córner, de jugada que viene de ese córner a Dimitrovic, el arquero del Eibar. Con ese tapadón, atajadón de la fecha, fue la figura y le enviamos nuestras felicitaciones. Llegando al final de nuestro programa no podía faltar el Te la dejé picando hasta el próximo lunes. ¿Cuántos espacios de fases hay en el fútbol? Recuerden, en nuestros primeros programas vimos cuántas fases tiene el juego. Hoy preguntamos, ¿cuántos espacios de fases hay en el juego? Hay en el fútbol. Jugadores, jugadoras, entrenadores, llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Recuerden que nos pueden visitar en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @ferrofo. Los esperamos el próximo lunes.